están? Un gusto saludarlos, bienvenidos como siempre. Usted sabrá que nosotros tratamos de hacer programas que sean lo más interesantes y diferentes posible. De alguna manera habrá visto que esta mesa no siempre trata lo cotidiano y aquello que la gente espera, sino que intentamos quebrar un poco estructura, romper un poco lo que son los conceptos generales en nuestra sociedad. Yo no soy comunicadora, lo confieso, tampoco soy política, aunque mi formación de posgrado es en politología. Yo soy psicóloga y como psicóloga veo el mundo de una manera diferente, como lo vemos los psicólogos. Nos dicen locos, pero aquí estamos. Entonces tratamos de verlo desde una perspectiva de la conducta humana, del comportamiento, de qué hacemos todos los días. Y claro, los psicólogos sociales nos encargamos de analizar esa conducta traducida en este entorno que se llama sociedad. Bueno, pues quiero decirle que por años, si no por siglos, se ha manejado la política desde la psicología. Sí, señora, aunque usted no lo crea, y aunque lo hayan hecho a topatolondras y a tientas, la política ha sido siempre prima hermana, si no hermana, de la psicología. Porque para ser un gran líder y llegar a la gente tienes que llegarle a la psiquis. Porque para venderte como sujeto y como un buen candidato tienes que llegar a la psiquis. Porque para convencer a las personas de que estás haciendo esto y no aquello, tienes que llegarle a la psiquis. Y la verdad es que desde Maquiavelo han dado particulares consejos que no son otra cosa, sino una recomendación de un maravilloso sociópata. Y claro, así los reconocemos nosotros. Pero en nuestro medio hay algo que se llama psicología política, muy nueva, muy moderna, acá en Bolivia no aplicada todavía, aunque parece que dentro de poco sí habrá una formación al respecto. Pero hoy día voy a hablar de un tema que seguramente usted jamás se hubiese imaginado que existía, o se lo olía pero nunca aterrizaba. Los psicosociales. Así los llamaron en el Perú, psicosociales. Estrategias muy particulares que aplicaba especialmente este amigo Montesinos, muy compañero del señor Fujimori. Y claro, ¿era para qué? Para mover la atención de la gente. Entre psicólogos y políticos, hoy día hablaremos de los psicosociales. La más cordial bienvenida a un amigo de siempre, politólogo salmantino, a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias, Marcelo Silva, bienvenido al programa. Verónica, siempre es un privilegio estar en tu programa y compartir este espacio de indudablemente muchísimo aprendizaje, que creo que nos hace falta también en la televisión boliviana. Nos vamos a divertir, ¿no? Y seguramente. Es que este es un tema fantástico, y cuando yo lo veía, decía, por Dios, es que esto realmente la gente tiene que saber, porque un poco vivimos en tinieblas, no sabemos, y creemos que todo pasa de manera tan coincidente. En fin, hablé ya con el politólogo, doy la más cordial bienvenida a la psicóloga, colega mía, fue mi docente, un orgullo haber sido tu pupila. Gracias, Mari Lili. Mari, bienvenida al programa. Muchas gracias, Berito, un placer estar aquí compartiendo con Marcelo y contigo un tema tan interesante y tan de actualidad en el país. Cuando la gente nos conoce a psicólogos sociales, nos dicen, ay, ¿me puedes atender? Y nosotras somos psicólogas sociales. ¿Qué hacemos las psicólogas sociales? Estudiar cómo el medio, o sea, cómo la sociedad influye en la conducta del individuo, o sea, el resultado no solamente del individuo, sino de la sociedad está interconectado, digamos. Entonces estudiamos esta relación individuo-sociedad. Así es, y qué interesante porque por lo general los sociólogos, que son un poco nuestros hermanitos, estudian la sociedad, pero sorpresa, la sociedad está compuesta por sujetos, y esos sujetos los conocemos nosotras o los estudiamos. Somos un entramado de lo mismo, o sea, somos un mismo tejido, si mueves un lado se rompe el otro, o sea, tenemos que conjuncionar. Igual con los políticos, ¿no es cierto? Lo que yo decía al principio es verdad, ¿no? Vamos con el mismo entramado, pero el político es mucho más ambicioso, desgraciadamente. El objeto de la ciencia política son las relaciones de poder. Correcto. Es eso. Es eso. Gran diferencia, es eso, ¿no? Es decir, lógico, el politólogo estudia las relaciones de poder, el político trata de establecer relaciones de poder. De ser dueño del poder. Pero además algo que me parece muy importante, ¿no? Bajo una reflexión, el poder político es el macropoder, pues. Claro, ¿no? Es el macropoder, ¿no? Bajo el cual el resto se somete. Tu abuelita tiene poder, por supuesto que tiene poder, la mamá tiene poder, el papá tiene poder, pero el macropoder en una sociedad está en el Estado. Correcto. Y el Estado está manejado por un poder político. O sea, esto es algo muy importante porque a diferencia de los otros poderes, ¿no?
este poder es un bien escaso en la sociedad. Muy pocos lo logran tener. Y es el más ambicioso. Puede ser la mujer más rica del mundo. Claro, pero si no tienes poder, pero no, por ahí no sirve eso de no nada. te garantiza que tengas poder. Y yo hacía una relación porque me preguntaban, ¿y cuál es la diferencia entre ser conductora de televisión y ser política? Y yo la establecí, porque de ser una conductorita de programa femenino en la mañana, donde la gente me apreciaba, me saludaba con cariño, cuando fui política, la actitud de la gente era diferente, era una obsecuencia desagradable, empalagosa. Entonces, yo creo que la gente que no está bien en sus cabales se obnubila de eso. Porque cuando eres conductora, Berito, ¿cómo estás? Cuando era política, comadre, qué gusto verla. Yo decía, desagradable. Pero hay gente que se deja enamorar por eso. Se vuelve loca de ese poder medio supremo que tienes cuando ejerces el poder político. Hay trabajos en psiquiatría, sobre todo, sobre alteraciones en sistemas, digamos, en la química del cerebro, ocasionadas por el poder. Bueno, de entrada yo creo que sí. A ver, estamos hablando de un bien escasísimo, Ajá. ¿verdad? Claro, bien escasísimo, por el más supuesto. escaso en las sociedades. Correcto. Por último, te puedes tropezar y a veces te encuentras dinero, ¿verdad? Ajá, Listo, ¿verdad? lindo. Pero nunca te vas a tropezar y te vas a encontrar poder, ¿no? El poder hay que gestarlo, hay que trabajarlo, hay que pelearlo, ¿verdad? Es una lógica distinta. Y cuando lo tienes, Claro, entonces son muy pocas las personas, ¿no? Tienen que ser personas extraordinarias, entiéndaseme bien eso, extraordinarias, es decir, que tienen algo más de lo ordinario, aquellas personas que son capaces de pelear, luchar y conseguir el poder de alguna manera, ¿no? Y eso de alguna manera establece que las personas que tienen el ejercicio, la totalidad del poder, tienen pues algo diferencial al resto. Ahora, ese diferencial no necesariamente puede ser un elemento favorable. oye, no sé pero si me yo dejo digo, entender. ¿qué enfermo tienes que estar para Claro. poder volverte loco por una actitud tan obsecuente de la gente cuando tú ejerces poder? Porque eso te tendría que incomodar como sujeto. Por supuesto. O yo estaría mal, de repente a mí me incomodaba que haya tanta obsecuencia, pero hay gente que le fascina y quiere quedarse allá arriba dominando el planeta. Yo creo que el problema está en cómo vemos la política primero. La política tiene que ser servir a la comunidad, es una vocación de servicio, o debería ser, o así dicen los libros básicos de lo que es ciencia política. Así dicen los libros, con certeza. Exacto, la ciencia política no dice consigue los poder como claro. sea, sino Románticos, los libros claro, románticos. no, es los libros, los textos clásicos es. de psicología o Sí, de política sí. dicen Es eso, eso. es hacer políticas Ahora, públicas para que la exactamente, gente viva para que la bien. gente viva bien. Esa es Eso la es, base eso de es, la eso es. política. Ahora, si la gente no está entrenada ni formada para lograr eso y piensan que la política solamente es tener el poder y Claro. un poder para decidir que el resto haga lo que a mí me da la gana, ahí estamos distorsionando exactamente lo que es la política, la ciencia política. Exactamente. Ahora, les Y ahí cuento- está el problema de la parte humana. Bueno, pero ahora te cuento una cosa. En un determinado momento, en una tesis que realicé, en aquella época que era psicóloga, estaba estudiando psicología, la tesis afirmaba, y esa era mi hipótesis, que el poder era adictivo. Y lo constaté porque probé con gente que estaba años en política, cuya razón de vida ya no tenía sentido si no estuviese en política. Es exactamente las mismas manifestaciones que el adicto. Entonces, pero usted ya ha perdido su hogar, ya no tiene esposa, sus hijos lo han dejado todo. Sí, pero la patria me necesita. Así, unas elucubraciones tan irracionales, y usted, cuando ya no estaban en política ellos, estoy hablando de viejos políticos, no puedo decir sus nombres porque los he entrevistado de manera casi anónima, decía, pero y usted ya no está en la política, pero usted quisiera volver siempre, me contestaban. Usted sueña con volver en la política todas las noches. Es decir, adicción absoluta, y eran gente que estaba simplemente en síndrome de abstinencia, si lo podemos llamar de alguna manera, pero a la espera de poder agazaparse otra vez de un partido político y de nuevo seguir adelante. O sea, lo que tú dices, una visión psiquiátrica, pero eso es tal cual. Y otra cosa, todos ellos eran poliadictos. No estoy hablando de que solo eran adictos a la política, eran adictos al alcohol, eran adictos a estupefacientes, o sea, eran poliadictos y además eran adictos a la política no, eran adictos al poder. ¿Sí? Sí, por eso digo que hay estudios en psiquiatría donde se ha determinado que realmente la gente que tiene adicción al poder es como una droga.
hay cambios a nivel de las estructuras neuronales, digamos, por las alteraciones químicas que se producen. Como los ludópatas. Exacto, exacto. Que no necesita ser un químico que te entre por la boca o que te... No, es una adicción, pero es que eso es salir de lo que es en sí la ciencia política. Claro. La ciencia política debería ser otra cosa. Sin duda. Y la gente debería estar entrenada a buscar la satisfacción de la población a través del manejo político, pero eso es lo que no se hace. Claro, ese es el gran problema que tenemos con varios autores que ya nos mencionan este gran problema, ¿no? La política como práctica y realidad y la política como teoría. Por ejemplo, Weber nos dice, es imposible hablar de un político y de un científico, ¿no? Correcto. Es difícil, el científico está ahí, te está trabajando el tema teórico, te está haciendo los libros, te está haciendo los esquemas, ¿no?, de políticas públicas, ¿no? Pero claro, el tema del juego político suele ser distinto. Sin duda. Pero es más un juego partidario. Claro, no solo partidario. Yo encuentro que en el país, y en todos los esquemas sociales, por supuesto, hay rutas del poder, ¿no? Cosas que vas transmitiendo de generación en generación. A lo que decía Verónica, que me parece fantástico, es el tema, por ejemplo, del servilismo, ¿no? Del yunquerío, típico en nuestro país. Que en otras partes sea así, ¿no ve? Y mira, no lo sé. Es que es muy... No lo sé, pero qué característica más espantosa en la política boliviana, ¿no? Y pareciera que es un modus vivendi casi de las personas. Que no parece, es un modus No es vivendi. exacto. En una sociedad tan empobrecida, ir a jalarle el saco a cualquiera, pues te garantiza que va a comer toda tu familia. Tienes una sociedad que no tiene instituciones firmes para satisfacer las necesidades de la población. Correcto. Si yo no tengo instituciones democráticas, la personalización de la política. Claro, se vuelve una personalización de la política. Si yo quiero comer, tengo que ser yo del jefe que está este es el que me va a dar de comer, este es el que le va a dar de comer. Eso. Entonces, depende de qué tipo de democracia tengas. Si tienes una democracia representativa, tienes instituciones serias y firmes. Entonces no se da lugar al yunquerío. Pero si tienes otro tipo de democracia, entonces es el jefe, es el líder. Por eso es lo que se busca, ese es un tema muy importante, ¿no? El de la institucionalización. Lo que pasa es de que hemos entrado en una lógica muy peligrosa en América Latina, fundamentalmente, y en el país también, hay que reconocerlo, de la personalización de la política. Es decir, yo estoy encima de la institución, yo estoy encima de las reglas, yo estoy encima de esto, Pero ¿verdad? ustedes están direccionando un poco esto, y lo que yo quiero es reflexionar sobre la sociedad que tenemos, no tanto sobre los líderes que tenemos, que lo vamos a hacer después. Perdón, pero ¿de dónde salen nuestros líderes? ¿De Marte? Pero me refiero a lo siguiente. De la sociedad que tenemos. Dice, no dice aquí en ninguno de estos, porque tendría que decir, ¿no? Tienes el líder que te mereces, ¿no? No es cierto. Pero bueno, y una cosa que es cierto es que el líder sale del pueblo, es la lógica del pueblo que construye el tipo de liderazgo que se tiene. Pero ¿a dónde quiero ir? Ustedes hacen referencia a que esta es la forma, la práctica política, de que desgraciadamente nuestra gente es servil, obsecuente y yuncu, tirasaco, como quieras llamar. Pero también viene de una sociedad que eternamente ha estado postergada. Exacto. Una sociedad de pongos, porque eso lo fuimos, desgraciadamente fuimos una sociedad de pongos, donde ellos tenían que ser serviles con el señor caballero, creo que le decían, ¿no es cierto? Y claro, se ha acostumbrado nuestra gente a ser de esa manera, porque en otras partes donde no ha habido esas diferencias sociales tan malditas, no le encuentro otro término, que ha habido en nuestro país, no existe esa creencia de que este es un dios, porque esa gente nunca ha crecido. Los americanos, por ejemplo, allá nunca ha habido un pongo, salvo los afroamericanos, pero nunca ha habido un pongo, nunca ha habido un esclavo, nunca ha habido un sometido de tal manera. Entonces, por eso ellos se ven a todos igual, de igual a igual. Aquí no, acá tenemos que, todavía arrastramos esa carga colonialista. Sí, a ver, doña Silvia Rivera, una brillante estudiosa de los temas de opresión indígena, nos decía, la revolución del 52 transformó a los pongos económicos en pongos políticos. Esa fue la transición que hizo, ¿no? Ella es brillante, a través del tema de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? La estructura sindical sirvió muchísimo para esa transformación. Claro, la pregunta es, precisamente, no la pregunta, la reflexión es precisamente esa, ¿no?
¿Cuánto han cambiado esas rutas del poder pese al recambio de actores políticos que hemos tenido? Yo creo que deberíamos analizar más atrás de la revolución del 52. Claro, por supuesto. Más atrás todavía de 1825. Por supuesto. No se vayan a olvidar que nosotros venimos de una sociedad como era la incaica. Igual otros exactamente un sometimiento de esta región al Inca. O sea, todavía yo recuerdo haber leído en colegio que cuando el Inca pasaba, la comitiva del Inca pasaba, el pueblo se tenía que echar al suelo, no mirarlo, y después se sacaba las pestañas y soplaba en dirección del Inca. O sea, me estás hablando de un sometimiento en el Inca. Totalmente. Hemos sido colonizados por los españoles. ¿Qué había en España? Un rey que era casi Dios. Correcto. O sea, esa mentalidad la hemos traído para acá. Y que ellos también venían de haber sido sometidos por los romanos, no te olvides. O sea que no es solamente una los árabes, historia, y los árabes. Pero la historia del rey que era parecido a Dios, o sea, una representación terrible en España, eso también lo asimilamos nosotros. Después asimilamos todo lo que es la importancia del mundo europeo en desmedro de lo que somos nosotros y del pueblo que estábamos formando. Entonces, obviamente, todo eso se va repitiendo. Es un cúmulo que termina... Finalmente, dicen los genetistas que tú heredas comportamientos a nivel de la genética. Entonces, los hemos ido heredando. Por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿qué hemos heredado más? ¿Ser sometidos, no? ¿Ser los sometidos eternos o ser aquellos que someten? Bueno, esto iba por otro lado, yo no sé ni por dónde me he ido, pero nos hemos dedicado a hablar de otras cosas. Bueno, esta era solamente una introducción de repente para poder referirme a lo que son los psicosociales. Los psicosociales son prácticas que utiliza el poder para mover la atención cuando hay situaciones muy duras. Las llamamos globos de ensayo, las llamamos, tú me decías... cortinas de humo. Cortinas de humo, en fin. Pero vamos a ver lo que sucedía en el Perú. Por ahí usted está reconociendo algunas conductas parecidas acá. Adelante, por favor. Gracias. Y los psicosociales, como recordarán ustedes, la Virgen que llora, el regreso de Sarah Helen, los pistacos y hasta los traficantes de órganos, incluido el monstruo de los cerros, etcétera, etcétera, han aparecido en el Perú en diversos momentos. A continuación, vamos a recordar el origen de estas falsas denuncias. Sacadas de mentes dignas de Maquiavelo, angustiaron, preocuparon, asustaron, pero también llenaron de esperanza a la población. Los psicosociales no son nuevos en nuestra historia reciente. En todos los casos consiguieron su cometido. Distrajeron a la gente que en un globo de gas no atendía lo que en el país ocurría. La Virgen de Fátima, la Virgen de Chapi y una que otra más. Todas lloraban. A mediados del Fujimorato movilizaron fieles, cientos, miles, que iban peregrinando a santuarios de ocasión, creyendo que allí estaban un poco más cerca del cielo. Ayer ha hecho un milagro en la mañana. Hoy, por cierto, la imagen de la Virgen de Fátima vertió abundantes lágrimas desde las 6:20 de la mañana hasta cerca de las 10. Obvio que la iglesia no se chupaba el dedo. Nadie me ha dicho que tiene una patraña, que en otras partes del mundo se ha dado. Pero lo científico pide algo más que lo que es meramente, bueno, yo le digo esto, no, pero eso está bien, pero entonces es usted el que lo dice, pero no es científico. La posible víctima número 9 del asesino de los cerros. Así de tremenda la distorsión. El cuento del monstruo de los cerros salió de la cabeza de algún heredero de Hitchcock, uno de los montajes más grandes del fujimontesinismo, que empleaba caminos inaccesibles, lugares alejados, prendas abandonadas y para darle color conseguían movilizar a la policía. Encontramos un entero tirado así, verticalmente con la cabeza para abajo, ¿no? Desde esos finales de los 90, más de uno sigue esperando que la esposa del conde Drácula salga de su tumba. La leyenda que Sarah Helen saldría de su nicho en el cementerio de Pisco mantuvo en vilo a los iqueños ante el temor de que cobrara venganza. Pero como en el Perú todo evoluciona, con el tiempo dejó de ser maligna y hasta se hizo milagrosa. Si quiere una digna de un Oscar, aquí nomás en 2009 los peligrosos pistacos dejaron de ser mito para extraer el tejido adiposo de la gente. Esta es una investigación seria, parece increíble pero es verdad. Tremendo fue, restos humanos, detenidos y botellas esterilizadas para que a través
de un sofisticado procedimiento con velas, los temidos pistacos ejecutaran a la gente para sustraer sus fluidos grasos gota a gota. Victimaban a las personas con el fin de extraerle en laboratorios rudimentarios la grasa humana para comercializarla posteriormente en un valor de $15,000. Lo de Huaycán lo vimos hace 2 años en Caraballo. Están desapareciendo los niños. Aquella vez incluso se difundían imágenes de los supuestos asesinos. No creían ni en la policía y también quisieron ajusticiar a unas personas. No tenemos registrado ni una denuncia por tráfico de órganos ni personas desaparecidas. Con el tiempo pasó, pero dejó la cicatriz en la gente. Mientras en el Perú podía suceder cualquier cosa. Qué fuerte, de verdad, lo más duro es que un pueblo temeroso, con miedo siempre vas a dominar a un pueblo. Desde la política, ¿qué es esto? A ver, hay un fenómeno indudable desde la década de los 50 que te marca un poco el accionar de los políticos, se llama la opinión pública, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo diría que en algún momento, ¿no? Creo que ahora estamos por otro lado, las redes sociales nos han cambiado mucho el tema de esquema, pero en algún tiempo de los 50 a los 90, la guerra se daba por quién te manejaba la opinión pública. Esa era la guerra que te garantizaba qué posibilidad tenías de acceso al poder político. Claro, estamos hablando de un sistema democrático, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un gobierno tiene indudablemente o tenía un tema en contra, lo que tenía que hacer era desviar la atención de la opinión pública a ese tema. Como de lugar. Como de lugar, ¿no? Entonces te tenías que crear eventos, dependiendo del grado además de crisis que puedas tener, para de alguna manera distraer esta agenda política. No estoy hablando concretamente de Bolivia, estoy hablando de todo el mundo. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Ahí me quedo. Por favor, porque tengo que hacer una pausa, pero primero necesito que tú me definas también estos psicosociales desde la psicología social. La opinión pública yo pienso que sigue manteniéndose, es absolutamente importante para la mantención de cualquier grupo en el poder, es básico. Eso es lo que nosotros llevamos como representaciones sociales también, o sea, estaría ligado obviamente a lo que es la opinión pública. ¿Qué piensa la gente de? El imaginario colectivo. El imaginario y las representaciones sociales. Yo tengo que crearles un imaginario de una cosa determinada de manera tal de poder controlarlos. Tanto así que justamente estoy escribiendo un artículo para una reunión que tenemos en Chile sobre las representaciones sociales, las nuevas guerras del mundo globalizado. No es lo que tú crees, sino lo que quieres creer, ¿no? Como la canción de Arjona, ¿no? Es lo que tú percibes, tú construyes la realidad. La realidad en sí no existe como tal, es una construcción que tiene mucho de construcción mental. Por supuesto, entonces, son imaginarios. Es un imaginario. La realidad, curiosamente, son imaginarios. Es un conjunto de imaginarios. Entonces, la gente que tiene el poder puede tranquilamente a través de los medios de comunicación y ahora a través de las redes sociales y del internet manipular la opinión pública y hacerles creer cualquier cosa. Entonces, es la nueva guerra en el mundo actual. La guerra la Guerra Fría, digamos, era una guerra más que nada imaginada, que se iban a matar, que la bomba atómica, ninguno de los dos iba jamás a tirar una bomba atómica porque se acababa, pero era esa construcción mental de control de medios de comunicación que estaba logrando que la gente se ponga a un lado o al otro. Ahí me tengo que quedar. Y la gente debe decir, ¿por qué hablan de esto? ¿Qué están hablando estos? ¿Usted ha escuchado algo de esos guerreros cibernéticos? Bueno, ahí le voy a aterrizar un poco en algún momento, porque la población se maneja por miedos, sin duda. Se puede controlar a una población por temores. Se le puede controlar. ¿Se acuerda usted de ese jueguito que teníamos? ¿Viene el lobo? ¿Viene el lobo? Bueno, así se maneja una población. Así que enseguida regresamos porque vamos a identificar lo que sucedió en el Perú, lo que son los guerreros digitales, si van a hacer un trabajo blanco, podrían también oscurecerlo. Vamos a tratar de ver qué otras cortinas de humo existieron en nuestros periodos acá, en nuestro periodo en el país, y ya regresamos. El exiliado, la novela escrita por Luis Oruco Barba, que relata los crímenes de las dictaduras y denuncia al exilio como un atentado contra los derechos humanos. El exiliado.
Adquiérelo en las mejores librerías del país.